Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya estoy grabando y a su vez estoy grabando mi desktop, lo que estamos viendo en la pantalla que estoy reproduciendo, que ustedes están viendo, que es la que pensaba subir después a YouTube. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, ante nada, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutitos porque veo que todavía faltan personas, al menos inscriptos son 35. Algunos alumnos se han inscrito y han quedado afuera. Me han inscrito y bueno, si son compañeros de ustedes, ya les expliqué un poco el procedimiento cómo es, por lo que me han explicado. Lamento que no podamos aceptar más alumnos. Lo cierto es que somos pocos en la cátedra. Tampoco podemos disponer de más horarios por cuestiones laborales. Nos organizamos ya entre los que somos en los horarios que hemos compartido. Por eso es que vamos a hacer todo lo posible para en este contexto de pandemia y justamente esta virtualidad que nos da las herramientas que estamos usando hoy en día, poder grabar las clases y que ustedes puedan verlas cuando ustedes dispongan del tiempo y así también consultar a través del foro. De una forma forzada estamos haciendo educación muy a distancia, que bueno, es lo que corresponde, así que bienvenidas las herramientas y bueno, aprovechemos todo lo que tenemos a disposición para que justamente incluso cuando tenemos solapamiento de horarios, todos podamos tomar esta clase de Ruby. Bien, arrancamos. Ya veo que somos 28, así que pasaron 3 minutitos, empezamos. Bien. Bueno, hoy les publiqué esta presentación. La presentación va a estar online. A partir de una encuesta que hemos hecho el año anterior y a partir del feedback que recibimos de ustedes, no ustedes porque ustedes están cursando ahora, pero de compañeros de ustedes que cursaron antes, estamos escuchando los reclamos y los pedidos y tratando de mejorar estas teorías que bueno, ya hace desde el 2016, si no me equivoco, 2015 que damos la materia y la fuimos ayornando con un montón de temas y que bueno, las tecnologías fueron cambiando, pero bueno, como el pedido de los alumnos fue de reforzar más la parte de Ruby on Rails y como también ustedes programan en Smalltalk y conocen lo que es la programación orientada a objetos, cambiamos bastante la modalidad y tratamos de sacar algunos temas y ponderar aquellos temas que son más actuales. Hoy me está acompañando Nahuel, está silenciado, que es el jefe de trabajos prácticos. La idea es que Nahuel se presente, si no me equivoco habíamos quedado que arrancamos la práctica la semana que viene, es decir que hoy martes y esta semana, el jueves no va a haber clase de práctica, vamos a tener otra teoría más el martes próximo y recién el jueves próximo, no este que viene, sino sería número, espérenme que les digo bien, el jueves 24 arrancarían la primer práctica. No sé, Nahuel, si querés decir algo. Buenas a todos, a todas. No, en realidad simplemente estaba como para si querían consultar algo después de que termine la clase de Cristian o algo. Pero arrancamos el jueves 24, como dice Cristian, en este horario a las 11 de la mañana. Bien. Se voy a estar publicando la explicación cero, que es para cómo preparar el ambiente para que no lo tengan instalado con un videito. ¿Sí? Así que no. Estamos re youtubers en la cátedra. Bueno, la cuestión es que, como les decía, vamos a tener 2 teorías y recién arrancarían con la práctica. Hay muchos temas que antes abordábamos en la materia y que no tienen que ver con Ruby,
y también pasan otras materias que se termina explicando Git o se termina explicando TDD. Y bueno, escuchando un poco esos reclamos, no vamos a dejar de decir la importancia de esos temas, pero no van a ser temas que nosotros cubrimos. Sí vamos a responder consultas si es que las tienen, porque obviamente que para trabajar con un lenguaje de desarrollo y más con una filosofía como la de Ruby, TDD es algo importante, pero no son temas que nosotros nos involucremos por lo que tiene que ver con este taller. Bueno, habiendo dicho eso, el material que están viendo ahora en línea, que es el que publiqué hoy el link, generalmente se podía ver hasta el final, o sea, hoy podrían estar viendo la última teoría. Lo cierto es que ahora, como la estamos mejorando un poquitito más, y ya habrán visto las diferencias del enlace que publicamos del lanzamiento a lo que están viendo ahora, cambia bastante. Hay algunos detalles de estilo, se ven mal en Chrome y se ven en Firefox, así que bueno, esos detalles los vamos a ir arreglando, así como errores ortográficos que siempre voy encontrando, pero bueno, bienvenido los errores que encuentren y los pull requests en GitHub para solucionar y mejorar esta teoría. Bien, nos presentamos, yo soy Cristian Rodríguez, soy el profesor, el único que da la teoría. En esta materia somos poquititos, como les decía, somos los que estamos acá listados. El jefe de trabajos prácticos es Nahuel Costa Luengo y nuestros ayudantes son Patricio Macaden y Damián Candia. Para cada uno de nosotros publicamos nuestro mail, nuestro Twitter y nuestro GitHub por si les interesa preguntarnos algo de forma personal. Damián se está sumando este año. Patricio Macaden es el mentor y el culpable de que yo esté dando Ruby. Creo que es el que me introdujo en esta temática. Hizo su tesina usando Ruby y trabajábamos juntos, igual que con Nahuel, durante muchos años haciendo desarrollo. Y bueno, adoptamos Ruby en el equipo de desarrollo que en su momento yo coordinaba y terminamos desarrollando muchísimas aplicaciones para la Universidad de La Plata usando Ruby, particularmente el framework Rails. Antes trabajábamos mucho con Symfony y PHP. Y lo cierto es que nos vamos ayornando, tenemos puesto el traje de desarrolladores y si bien ahora estamos hablando de Ruby, a todos nosotros nos encanta la programación y no es una rivalidad, los lenguajes son herramientas y tenemos que tomarlas como tales. Nos parece que Ruby es un lenguaje muy expresivo, muy divertido y la verdad que realmente es un placer programar en Ruby. Bien, los horarios ya los conocen bien, martes y jueves de 11 a 13, el aula por ahora no interesa. Y el programa, antes de adentrarnos y de hacer una visión así muy detallada de los temas, les explicamos que la idea es ver 4 ejes principales de lo que es el lenguaje y lo que es el framework que este lenguaje promueve. Entonces vamos a hacer una introducción para empaparlos en lo que es Ruby, explicando un poco la historia y un poquitito cómo es que evolucionó, porque para aquellos que no lo sepan, Ruby es un lenguaje que nace en Japón. Sebastián está escribiendo, no sé si todos me están escuchando bien. Ah, perdón. ¿Hasta qué hora serían las clases? De 11 a 13. En general. Ah, perfecto. Bien. Bueno. No tomamos lista. Y de hecho con esto hay alumnos que plantearon que justamente se solapa con proyecto. Por eso es que vamos a tratar de que la clase la puedan estar mirando ustedes offline y hacer consultas por el foro. No pasamos lista. Bueno, como les decía, la materia la dividimos en 4 ejes principales, que es la introducción, donde por ahí explicamos un poquitito la historia y cómo es que ha crecido este lenguaje en este tiempo. Vamos a hablar del lenguaje en sí, donde bueno, nos metemos por ahí finito a analizarlo.
Vamos a ver lo que son las gemas, que tienen que ver con las librerías de Ruby. Y por último el framework Rails, que termina siendo digamos la mayor herramienta para desarrollo web que tiene este lenguaje. Y creo que el principal causante del crecimiento de Ruby. En la introducción vamos a hacer un recorrido rápido acerca de lo que es la historia del lenguaje. Vamos a ver ejemplos y mostrar el potencial del lenguaje y vamos a presentar las distintas implementaciones de Ruby y cómo es que se instala. ¿Sí? Mora, ¿podés dejar de hacer ruido? You are now unmuted. Respecto a lo que es el lenguaje, lo que vamos a analizar es la estructura de un libro, que es el libro más importante llamado Pickaxe de Ruby, donde hace un barrido por todos los temas que se abordan en el lenguaje. Como todo libro es un tanto aburrido, pero si lo llevamos con ejemplos se vuelve bastante interesante. Y lo que tiene este lenguaje es que es muy parecido a lo que es Smalltalk, entonces cuando vayamos viendo todos estos temas van a sentir que están teniendo un revival, un lindo recuerdo, porque Smalltalk, creo que la mayor parte de nosotros, después de haber visto lenguajes procedurales del tipo Pascal, nos encanta, o tipo C, nos encanta. Bien. Ahí vamos a ver algunas cuestiones que tienen por ahí más que ver con lo que es Ruby, como el manejo de bloques e iteradores. Vamos a ver lo que es la entrada salida estándar, clases de objetos, métodos, variables, módulos y mixins. Creo que la parte más interesante de esto es la parte de los mixins. En cuanto a lo que son las gemas, en realidad son librerías y acá se le da ese nombre, un poco a colación de lo que es el lenguaje, que es un Ruby. Las librerías son gemas. Y en esta sección vamos a ver todo lo que es el manejo de dependencias con una gema que maneja dependencias de gemas, usando un archivo que define cuáles son los requerimientos para poder correr mi aplicación. Esa gema se llama bundler, y como otros lenguajes lo hacen y como es una muy buena práctica, el código de un programa tiene que tener de alguna forma guardado, en este caso con un archivo que se llama gemfile, las dependencias que hacen que ese programa funcione, es decir, con qué librerías funciona. La idea es no versionar en un directorio el código de las dependencias, sino simplemente declararlas y que cada persona que desarrolla descargue esas dependencias sin tener que tener una copia de algo que se puede descargar en cualquier momento. Y por último, vamos a ver lo que es Rails, que es el framework más usado por los desarrolladores de Ruby. Y en esa sección vamos a aprender a trabajar con los conceptos básicos, lo que es el ruteo, Active Record, Unit Testing y el Model View Controller de la web. ¿Cómo es la modalidad de la cursada? Un poco esto lo traté de explicar en el video que subimos con la presentación de la materia. Vamos a hacer una evaluación o entrega, lo estamos definiendo mejor este criterio de evaluación, porque antes era una entrega para cada tema. Entonces estábamos viendo si iba a ser así o íbamos a hacer algo más evolutivo. Esto es algo que lo estamos redefiniendo un poco por también esta modalidad nueva de cursada a distancia. Por ahí se complica un poco más la forma de hacer el seguimiento y nos parece por ahí que es algo que estamos todavía discutiendo y viendo. Pero es algo que seguramente en la brevedad se los vamos a decir. No lo tenemos del todo definido todavía. Y sí, siempre hay un trabajo práctico final integrador que es para probar la cursada y que termina siendo un trabajo mediano, chico. No es algo que no se puede hacer. En general, todos los trabajos que nosotros les damos para resolver a ustedes son cosas que nosotros nos tomamos el tiempo de resolverlas y tratamos de que no lleve demasiado tiempo, de que no tenga una complejidad excesiva. Obviamente que a veces los complicados somos nosotros mismos con nosotros mismos, y nos volvemos un poco por ahí, complicamos la situación tal vez con cuestiones que no están definidas en el enunciado y que uno quiere resolver. Entonces está bueno también consultar con los ayudantes, con los jefes de trabajos prácticos, incluso conmigo, para no irnos por las ramas. La nota final de la materia se aprueba en ese trabajo final integrador, y cualquiera de las evaluaciones o entregas previas que estamos definiendo, ustedes ya tienen un 6. Si quieren cambiar la nota, mejorar la nota,
En general, conmigo lo que sucede es que coordinamos qué quieren hacer. ¿Cómo es eso de qué quieren hacer? Bueno, obviamente que es algo a convenir. Primero les pregunto si ustedes tienen alguna propuesta y en esa propuesta puede llegar a ser un trabajo que a ustedes les sirva para probar otra materia, puede ser un trabajo de investigación, puede ser un aporte al software libre, puede ser cualquier necesidad que ustedes tengan que no sea un enunciado sin sentido, es decir, un enunciado que yo salga de mí y que solo sirva para evaluarlos, es decir, algo que a ustedes les sirva para algo propio. Si quieren mejorar la nota tienen siempre esa posibilidad y podemos convenir qué es lo que quieren hacer. Tuvimos distintas experiencias con distintos alumnos, algunos han hecho aportes a gemas o a librerías de productos de software libre, otros alumnos me han propuesto hacer algo para su trabajo, otros algún sitio que está por ahí para compartir tablaturas o distintos escenarios que alumnos han resuelto con aplicativos para trabajos personales. Entonces, digamos que la modalidad del trabajo final depende mucho de lo que se dialogue conmigo y no es que hay un trabajo práctico modelo a definir. También podrían extender el trabajo práctico final integrador si es que ustedes lo proponen. Son cuestiones siempre a definir de forma conjunta. Bueno, la bibliografía y los recursos. Bueno, a medida que vamos presentando los temas se van a indicar las fuentes apropiadas. Generalmente son links porque, a ver, estamos explicando un lenguaje. Ese lenguaje tiene material publicado en la web, que generalmente el mejor material para aprender es la documentación de la API misma del lenguaje, de la Standard Library. Yo creo que leer un libro de un lenguaje de programación que va cambiando casi todos los años no tiene mucho sentido. El libro lo van a comprar y lo van a tener guardado y cuando lo saquen para mirar va a ser viejo, como pasa muchas veces. Por lo tanto, mucha bibliografía no es recomendable impresa porque justamente la documentación que respalda todo lo que vamos viendo es documentación más bien viva. Así que bueno, en cada tema le vamos a ir poniendo links a esa información que es la fuente. Ya ustedes a medida que va pasando el tiempo se van poniendo más cancheros de dónde leer información. Hay un montón de sitios que uno le tiene mayor o menor confianza. Obviamente que la documentación de Ruby a la que hay que darle bolilla es la documentación oficial de Ruby. Lo mismo con Rails, lo mismo con los productos o las gemas que usamos. Y cualquier blog o post de cualquier persona que escriba acerca de inferencias, asunciones o usos o ejemplos, hay que tomarlo siempre con pinzas y la gente se va ganando reputación de acuerdo a cómo escribe o de acuerdo a sus participaciones en algún tipo de red social de nerds, si quieren. Bueno, la cuestión es que eso también tratamos de llevarlos hacia donde nos parece relevante que ustedes puedan buscar información. Todo el material que nosotros hacemos está en GitHub, está público bajo licencia Creative Commons y haciendo justamente referencia a lo que es usar iconos o cosas hechas por gente, cada cosa que está acá está compartida respetando los derechos de autor. Arrancamos entonces con la materia. ¿Alguna duda hasta acá respecto de la presentación de la materia? Generalmente eso lo convenimos en la práctica dependiendo del trabajo, el tema de la modalidad de las entregas y el trabajo final. El trabajo final yo personalmente prefiero que sea siempre individual y lo mismo opino del trabajo práctico. Todos hemos hecho trabajos en grupos, me parece que está muy bueno trabajar en grupo. Lo cierto es que para evaluar, a veces lo que termina pasando es que los trabajos grupales terminan siendo una forma de dividir entre materias la carga que los alumnos tienen y no terminan todos aprendiendo lo que uno espera que aprendan. Entonces yo lo que prefiero es un trabajo chico y que todos tengan que pasar por, que ustedes se dividan los trabajos y alguno no tenga incumbencia en ese trabajo final y así no aprenda bien la materia. Entonces tratamos de medir la complejidad del trabajo como para que no sea algo tan complejo y que lo pueda resolver de forma individual. Dudo que sea grupal y si es grupal no será de más de 2.
¿Alguna otra duda? Bien, bueno, continuamos entonces. Cualquier cosa ustedes escriban en el chat que yo estoy fijo mirándolo. Bueno, arrancamos Sí, con... si no, perdón, Cris, cualquier cosa yo te aviso si escriben, vos avanza tranquilo. Perfecto. Introducción. Bueno, en la introducción lo que vamos a hablar es un poquitito de la historia, ver algunos ejemplos del lenguaje y hablar acerca de los intérpretes. Una de las diferencias que hacíamos otros años era justamente acerca de los intérpretes, explicarles cómo se instala. Eso es algo que ahora dejamos exclusivamente para la práctica, para no perder tiempo en la teoría e ir más rápido viendo temas. Bueno, la historia. Yukihiro Matsumoto, bueno, este japonés es el responsable de Ruby. Ese nombre es un nombre bastante complicado, en japonés ni hablar, lo copié de Wikipedia porque la verdad que es imposible entender los simbolitos para mí al menos. Se lo llama Matseta, como a mí me suelen decir Car por mis iniciales, a él le dicen Matseta porque es más simple. Empezó el desarrollo de Ruby en el año 93 y en el 95 lanzó la primera versión y él sigue siendo el que lidera el desarrollo de Ruby. Y su frase célebre es que Ruby fue diseñado para hacer a los programadores felices y en cierta forma el desarrollo con Ruby se vuelve algo bastante ameno, creo que por la expresividad del lenguaje. Aquellos que no es que dominemos el inglés, pero que entendamos el inglés, podemos leer código Ruby casi como leyendo frases en inglés, porque es muy expresivo. Ahora van a ver que incluye dentro de los nombres de los métodos, admite por ejemplo signos de pregunta, lo cual hace hasta mucho más simple leer aquellos métodos booleanos de una forma más simple. Entonces es muy expresivo y la verdad que es un lenguaje bastante lindo. ¿Cómo surge Ruby? Bueno, surge como que metieron en la licuadora estos tres lenguajes y sale Ruby. Smalltalk como digamos la pata orientada a objetos, Perl por el manejo de expresiones regulares y manejo de archivos y Lisp por un tinte funcional respecto de listas infinitas. Yo siempre, a mí me van a escuchar aquellos que vienen de cursar conmigo sé que yo siempre hago una preventa de la materia funcional. Creo que es un paradigma que hoy es una materia optativa y me cuesta mucho entender por qué lo es, sabiendo que es una materia, un lenguaje, un paradigma que hoy hay lenguajes como bueno, Scala, Elixir, bueno, Erlang, que bueno, son prácticamente funcionales y que uno no puede hoy no conocer lo que es el paradigma. Sí, funcional es hermoso, Felipe, así que nos cambia mucho la forma de desarrollar, nos cambia la cabeza y creo que es digamos, encontrar otros lenguajes o encontrar, digamos, la aplicación del paradigma funcional en otros lenguajes. Hoy se ve mucho también en JavaScript, tratar de copiar un poco la idea de lo funcional, lo de currificar y toda esta movida, son cosas que uno como buena práctica, independientemente del lenguaje, lo puede hacer, incluso en lenguajes tipo C. Entonces, bueno, es lindo ver que Ruby tiene una pata en lo que es lo funcional. Bueno, hasta el 2001 no tuvo mucho éxito este lenguaje. Estalló ahí, ¿por qué? Porque sale el libro Programming Ruby, que fue escrito en inglés y salió de lo que era, digamos, Japón. Entonces ahí es como que el lenguaje se conoce a nivel internacional y empieza a tener los primeros adeptos. Ese libro, Programming Ruby, también se lo conoce como Pickaxe y la primera versión puede leerse en línea. Acá están los links a los libros, todo lo que ven en estos colorcitos bordeaux que no solamente son por Ruby, sino que parecen de nuestra facultad, los llevan directamente a esos enlaces. Ahí le dice clic, acá tenemos el libro. El libro es Programming Ruby, el Pickaxe, el famoso Pickaxe, y es el libro a partir del cual nosotros estamos basando esta teoría.
Obviamente que uno tiene que, nosotros, bueno, particularmente tanto a Patricio, a Nahuel y a mí, que ya estamos hace bastante tiempo usando Ruby, nos pasó tener que toparnos con Ruby 1.8. De Ruby 1.8 a Ruby 1.9 un cambio importante en el lenguaje, y de 1.9 a 2 también hubo algunos cambios interesantes. Lo cierto es que cuando uno lee este libro tiene que hacer esa salvedad. A nosotros nos tocó vivirla, ir pisando el cambio, ir viviendo ese cambio, transicionándolo de a poco. A ustedes por ahí ya no amerita entender qué pasaba con Ruby 1.8, ya pasó. Es como que a ustedes les diga, escuchen un cassette de Iron Maiden, un cassette de cinta, o sea, no va, no tiene sentido. Escúchenlo en Spotify. ¿Quién es David Meyer Hanson? No sé ni cómo se dice. Bueno, DHH más fácil. Es el famoso creador de Rails. Y es un framework open source para desarrollo de aplicaciones web que justamente implementa el Model View Controller. Su primera versión fue la 1.0 y fue en 2005. Es interesante de Rails una particularidad que para mí es totalmente rescatable, y es por lo que justamente yo me sentí, y esto es muy personal, ¿no?, traicionado por un framework. Aquellos que trabajamos haciendo desarrollo, manteniendo aplicaciones, bueno, en mi caso eran muchas aplicaciones para la universidad, pero que tenemos a cargo el mantenimiento de ciertas aplicaciones, uno elige un framework porque el framework supuestamente es como una caja de herramientas donde uno toma aquellas herramientas para resolver una problemática determinada. Cuando en determinado momento uno escucha que el framework saca una nueva versión, uno lo que espera que suceda es que uno pueda acompañar ese cambio de versión del framework con el código propio. Porque tirar a la basura todo lo que uno construyó con determinadas herramientas, porque las herramientas ya no me dan más soporte, me están dejando a pata y siento que hay una traición. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Symfony, en el año 2006, justamente es cuando se forma un grupo de desarrollo que trabajamos con PHP y con Symfony en la versión 0.9, todavía no había salido la 1. Estaban haciendo Ruby on Rails en el 2005, o sea, nosotros en el 2006 estábamos usando Symfony, que todavía no era la versión 1, y Rails ya tenía un año de vida. Yo la verdad en ese momento ni sabía de la existencia de Ruby ni de Rails, entonces por eso es que fui por Symfony en esa versión. Y así es como, bueno, hicimos un montón de aplicaciones en la versión 0.9, en la 1.0, en la 1.1, 1.2, 1.3 y hasta la 1.4. Y tuvimos un crecimiento increíble con el grupo de desarrollo, haciendo desarrollos en Symfony en la versión 1X. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó que cuando salió Symfony 2 había mucha expectativa de parte de la comunidad de PHP y de Symfony. Y hasta, si mal no recuerdo, en ese lanzamiento fue Nahuel hasta San Francisco, una Symfony Live Conf, no, Symfony Conf, Symfony Live fue otra cosa. Y cuando vimos lo que era Symfony 2 era un corte de rostro. ¿Qué pasó? Nos dijeron, bueno, a todos los desarrolladores, Symfony 1.4 muere y hay que arrancar con Symfony 2, una versión totalmente diferente. Y si bien había forma de pasar algunas cosas, casi tenías que reescribir el código. Y ahí uno siente que te dejan a pata. Bueno, Rails, ¿por qué les cuento eso? Porque Symfony 1X era una implementación de Rails en PHP, si quisiéramos. O sea, Symfony en las versiones 1X era muy parecido a Rails en las versiones 1, en la versión 1.0. Implementaba casi lo mismo en PHP. Lo bueno de Rails es que proyectos que nacieron muy cerquita del nacimiento de Rails, como es el caso de Redmine. Redmine es un gestor de proyectos, o un issue tracking, si no sé cómo lo quieran llamar. Nace casi con Rails, y hoy sigue tan vigente Redmine como Rails. Las últimas versiones de Rails están en las últimas versiones de Redmine están usando las últimas versiones de Rails. Y fue acompañando el crecimiento de Redmine el crecimiento de Rails, porque Rails nunca lo dejó a pata. Es decir, que siempre fue posible, sin cambiar grandes cosas,
tu aplicación, ir adaptándola a los cambios y evoluciones de Rails. Y eso para mí, con el esfuerzo que implica, pero que no sea tirar a la basura todo lo que tengas, es muy importante. Por eso no quería dejar de hacer esta aclaración de una experiencia personal en la cual fuimos por ahí víctimas, tanto Nahuel como Patricio. Pero bueno, es contarles un poquitito de historia y también contextualizarles de por qué nos parece que Rails se la banca. Y creo que esto mismo le pasó también a la comunidad Java con Spring. Hoy se habla de Spring Boot, pero Spring tuvo distintas versiones, Spring 1, Spring 2, ni hablar de otros distintos frameworks de Java. Y en Python se ve que Django también tiene cierta estabilidad. Pero bueno, son sabores y experiencias, digamos. Así que bueno, era simplemente un comentario. Bueno, vamos a ver un poquitito acerca del lenguaje. ¿Alguna duda hasta acá? El link de Programming Ruby no está funcionando. A ver. Escucha. Ajá, me lo cambiaron de lugar. Bueno, después lo verifico. Después lo arreglo. Gracias por avisar. Buenísimo. Igualmente, a ver, si les paso el link de este libro, va a ser a Amazon si quieren, que sería la última versión. Podemos pues actualizarlo. Y este que está acá es la versión en línea que sí está funcionando, es lo mismo, ¿sí? Esto que está acá, yo traté de ponerles lo que antes estaba publicado en esa página, que bueno, evidentemente la sacaron. Pero bueno, después podemos actualizarlo. Gracias por el detalle. Ahí, perdón, ahí puse el link, pero es de la segunda edición, que es de Ruby 1.8, del PDF Online. Bien, vamos a hablar un poquitito del lenguaje. Obviamente que esto después le vamos a meter la lupa, vamos a hacer doble clic en esto cada vez que vayamos avanzando, pero la idea es hacer una breve muestra de lo que es el lenguaje en sí. Bueno, el lenguaje como características podemos decir que es dinámico. Obviamente que es dinámico, es muy dinámico, y así como dinámico termina siendo totalmente imperformante. Acá hay como el cielo y el infierno. Tenemos lenguajes que son poco dinámicos, como son C o Assembler si quieren, que son recontraduros, no son dinámicos, pero son muy performantes. Los lenguajes son muy dinámicos y que te permiten hacer como en Ruby la metaprogramación, es decir, poder programar al vuelo, crear un objeto, crear una clase y hacer cosas muy divertidas para jugar, porque nos llevan a ser muy creativos a la hora de hacer cosas. Tienen el impacto de ser menos performantes. Pero hoy en día también las máquinas son muy performantes, o sea que también esto de que sea dinámico e imperformante no termina siendo gran problema. La sintaxis es concisa y expresiva. Van a ver que leer el código de Ruby es muy, muy lindo. Es orientado a objetos, pero muy orientado a objetos. De hecho, es muy interesante ver todas las implementaciones de los patrones de objetos que se ven reflejadas en muchas de las librerías de Ruby, sobre todo de Rails. Lo de capacidad de metaprogramación es esto de poder metaprogramar. Metaprogramar sería, por ejemplo, agarrar una clase que ya exista, por ejemplo string, y agregarle métodos para que sea mucho más simple la gestión. O sea, string no tiene soporte a un montón de métodos y yo con una librería podría realzar a lo que es la clase string agregándole más métodos. Entonces, como que yo tengo la posibilidad de modificar clases al vuelo, y inmediatamente que la modifico puedo después usar esos nuevos métodos, incluso en instancias de objetos que ya fueron creadas. Y tienen características funcionales, como es el caso particularmente de las listas infinitas. ¿Cómo es la sintaxis y convenciones? Bueno, acá justamente esta slide no es la más expresiva y bonita porque está mostrando en una ensalada o en una galleta todas las posibles combinaciones de nombres válidos y convenciones. Bueno, las clases usan lo que se conoce como camel case. Camel case es escribir cada palabra arrancando con mayúscula en este caso, porque como las clases y los módulos deberían empezar con mayúscula, después todo en minúscula, y cada vez que cambias de palabra
pones una mayúscula. Se llama camel case a ese tipo de notación. Las que cuando uno no usa camel case, el contrario, el antagonista sería el snake case, que es el caso de las variables de instancia que se ven más abajo. Las constantes son todas mayúsculas. El arroba nombre de atributo es una variable de instancia o un atributo de un objeto, y fíjense que ahí se usa snake case. Para los nombres para las variables de clase o las variables de instancia de clase serían atributo de clase con doble arroba. Con pesos se referencian las variables globales. Los métodos son en snake case y no tienen ningún símbolo. A los métodos peligrosos se les suele agregar un bang al final. Se llama peligroso a un método cuando ese método modifica el receptor. Como ustedes ya vienen del mundo de Smalltalk, por ahí entienden esto que estoy diciendo, pero si yo, por ejemplo, tengo... ¿ustedes recuerdan el map o el collect? Tengo un arreglo y si le hago un map, era para que yo a cada elemento le pueda hacer qué. No era que iteraba en una colección, el iterar en la colección era el each, que recorría todos los elementos de la colección. Pero el map, y viniendo también del mundo funcional, era para agarrar los elementos de la colección y aplicarles a una función a cada uno de los elementos, y lo que retornaba el map o el collect retornaba la nueva colección modificada. Pero siempre en objetos lo que suele pasar es que un método retorna un nuevo objeto, pero nunca modifica el receptor. Eso también es muy de funcional. Modificar al receptor, en la programación funcional no existen las variables básicamente. O sea, entonces no tengo forma de guardar el estado. Como no tengo estado, siempre son funciones que retornan valores y no hay forma de tener estado. Bueno, acá pensemos algo parecido. O sea, los métodos, cuando modifican el receptor, es decir, cuando alteran al método, al objeto que recibe el método, se le suele usar el bang como diciendo, ojo, que este método te va a modificar al objeto. Respecto de los métodos que devuelven un booleano, admiten el signo de pregunta al final. Entonces, si yo quiero preguntar si, por ejemplo, un objeto is person o is, yo qué sé, algo, puedo poner is la condición y signo de pregunta. Entonces, a la lectura, al ojo humano, la lectura le resulta mucho más expresiva, porque si veo un bang, ya dice, upa, acá hay algo que estoy modificando al objeto. O si veo signo de pregunta es porque es un método que retornaría un booleano. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos. Acá lo que estamos viendo, bueno, hablando de objetos, todo es un objeto en Ruby. No hay cosa que no sea un objeto. No sé si uno se remite a Java. Esto también pasa en Smalltalk, pero bueno, cuando uno se remite a Java, en Java los números, por ejemplo, son enteros. Y esos tipos primitivos no eran objetos. Uno después tenía el integer, pero el tipo int era un tipo primitivo. Entonces después podías crear un objeto tipo integer. Pero acá no, hasta la constante 1, o sea, el 1, que uno podría decir, pero es un entero, es un objeto en Ruby. Entonces, acá cuando vemos que aprendiendo Ruby es un string, que en este caso tiene doble comilla, le digo length, eso me devuelve la longitud. Ahora, si yo a ese mismo string le digo each char, eso de alguna forma me devuelve un arreglo con cada uno de los caracteres, le digo sort, entonces que me ordene el arreglo de cada uno de esos caracteres, y después le digo que me los pegue de vuelta. O sea que eso va a ordenar alfabéticamente las letras de aprendiendo Ruby y las va a volver a concatenar. Yo acá voy a copiar este link, que es el que se ve mal en Chrome y tengo que arreglar. Pero vamos a abrir acá una consola Ruby para empezar a ver un par de cositas. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se vea bien. Y abro lo que sería la consola de Ruby. IRB es como la consola interactiva de Ruby, de ahí la letra I de interactivo, y vamos a probar justamente lo que recién copié. Entonces, fíjense que acá puse aprendiendo Ruby, length me devuelve 16, vamos a crearle, no tengo ganas de contar las letras. Después, aprendiendo espacio Ruby.eachchar sort join, lo que termina haciendo es separa las letras con eachchar, devolviendo un arreglo con cada una de las letras. A esas les dice sort,
O sea que si yo lo cortara así en el join, lo que me devolvería es un arreglo de las letras. Y a todo esto, cuando yo le digo join, lo que hacen me las une concatenándolas. El join, si no me equivoco, puede recibir, si quiero, para unirlas separadas por guiones, como estamos viendo acá. Arranca con el espacio porque el espacio es el primer carácter, ¿no? Y bueno, después tenemos que 1 más 2 me da 3, con lo cual sabe sumar, no es un problema. Y el último ejemplo, que no lo copié, es este, que 1.sen, 2 puntos más, coma 2. Eso en realidad parece críptico, pero termina siendo, cualquier objeto entiende el sen, porque el sen es la forma de decir, es un método que lo hereda cualquier objeto porque está en la superclase. Entonces yo le puedo enviar un método. ¿Cómo le envío un método? Bueno, el método viene en forma de símbolo. Un símbolo, ahora vamos a ver lo que son los símbolos. Pero le estoy diciendo que invoque al método más. Si le digo esto solo, obviamente que trae un problema, porque el problema es que el más necesita un operador más. Entonces, ¿cuál es el valor que quiero sumarle? Un 3. Bueno, 1 más 3 me devuelve 4, que es lo mismo de haber hecho esto así. Entonces, si analizamos qué está pasando con el intérprete de Ruby, bueno, el intérprete de Ruby entiende que un objeto con punto recibe un método, en este caso el método sen, pero si no, también sabe que si a un 1 le mando un más, ese más es un método también, es un método que es parecido a lo que hice arriba en el 1.sen, pero ese más lo entiende como un método y 3 es un argumento de ese método. Obviamente que esto tiene un montón de consecuencias relacionadas a, por ejemplo, las precedencias y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, es interesante verlo. Después, cuando vayamos viendo cada uno de los métodos, vamos a tratar de meterle la lupa a esas cosas. No siempre. Por eso digo que no. Es un argumento A. Bueno, arreglos. Los arreglos, en este caso, estamos viendo lenguajes de programación. Ahí lo que estamos haciendo es un arreglo con Go, Ruby, Java, Python, PHP, JavaScript. Le estamos diciendo sort. Obviamente que para que un arreglo entienda el sort, los elementos que están adentro deberían ser sorteables, es decir, ordenables. Deberían poder entender el menor, el mayor, el igual. O sea, saber si un elemento es menor que otro. Tienen que ser ordenables. Y en el caso de abajo, lo que estamos haciendo, ¿qué les parece que es? 1, 2, 3, más 4, 5, 6 y a eso last. El más, sí, une los arreglos. Claro, o sea que eso lo que haría es a 1, 2 y 3 lo concatenaría, como dice Juan Pablo, con 4, 5, 6, lo cual retornaría un arreglo que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a ese arreglo resultante le está pidiendo el último elemento, que en este caso sería el 6. Si probamos esto, justamente retorna el 6 y arriba vemos el arreglo ordenado. Bien. Bien, acá lo que estamos viendo es cómo se trabaja con los números. Y hay cosas que a mí me han resultado copadas cuando lo vi. Uno es, ya vimos que cualquier número recibe un método, en este caso al menos 100 le estamos pidiendo el valor absoluto, con lo cual devolvería el 100. Y el ejemplo de abajo tiene una notación interesante, que es la de los números grandes. Muchas veces nos cuesta escribirlos porque nos perdemos. Ahí tenemos un número que es 1.123.456 y 1.000.000. El guión bajo nos permite ordenar visualmente los números, como estamos viendo acá. Con lo cual no molesta y uno puede agregar cuando quiera esos guiones bajos, esos underscore, que no molestan en los números, son como que no estuvieran. Ayudan a la visual. Entonces me parece que también hacen a la expresividad eso. Por otro lado, tenemos la notación binaria. Podemos escribir números en binario poniendo 0 b larga. Tenemos la notación octal, que eso funciona en cualquier lenguaje, y la notación hexadecimal.
La parte del octal, que acabo de decir que funciona en cualquier lenguaje, no sé si todos lo saben, porque yo o sea, he caído en la trampa de no saberlo y he pensado que un 0 a la izquierda era un 0 a la izquierda, cuando generalmente en la programación, en general esto me ha pasado, si no me equivoco, fue en C y no sé si en PHP. En PHP la verdad que no sé si funciona igual, supongo que sí, porque esto es casi un estándar. Muchas veces uno dice, bueno, no sé por qué razón alguna vez a una variable le puse un 0 a la izquierda y ese 0,10 no es el 10, es el 8. Así que bueno, es bueno saberlo. Uno si lo ve acá, lo puede ver, ¿sí? Es el 8. Y si uno pone, es el 4 en binario. Bueno, cosas a tener en cuenta. Y también está bueno lo del binario porque a veces para manipular binarios es bastante simple de esta forma, sobre todo considerando lo del guión bajo. Para usarlo de calculadora binaria está cómodo. Bueno, después tenemos nil. Nil lo deben conocer de Smalltalk. Nil es la nada. Y como la nada puede llegar a ser todo. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ver que la superclase de toda la herencia de objetos termina siendo nil, porque es un objeto que representa la nada. Entonces, es muy interesante ver que hay un objeto que representa la nada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de nil con un arreglo que se crea, y cuando accedemos a una posición que no existe en el arreglo, en vez de tirarnos un problema de indexar un arreglo con una posición que no existe, lo que nos devuelve es nil. Entonces hay un método que podemos preguntar si es nil, que es nil con signo de pregunta. O sea que hasta nil, que es la nada, implementa el método nil con signo de pregunta. O sea que yo puedo a nil preguntarle, ¿sos nil? Obviamente que es true. Y si a cualquier número le pregunto si es nil, no. O sea, cualquier valor le pregunto si es nil, no. Y lo interesante de este ejemplito es que a un arreglo, yo tengo A, que es un arreglo. Si A lo accedo en la posición 10, me devuelve nil, no tiene nada. Pero si en la posición 10 le pongo un 0, a me deja todos nils hasta la posición 10. Bien. Bueno, y el Object ID. El Object ID es el identificador interno de Ruby con el cual un objeto se identifica. Entonces, hay objetos que no cambian su Object ID, hay objetos que sí. A ver, por ejemplo, el 1 le pido el Object ID y siempre me devuelve el mismo Object ID. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, si bien es un objeto el 1, ese 1 es una constante, o sea, es como un singleton si queremos pensar. No hay más instancias de 1 que el 1. Ahora, si yo tengo el string hola y le pido el Object ID, cada vez que lo pida va a ir cambiando, ¿sí? Y después a nil, lo mismo, si le pido el Object ID, este sí que no cambia, ¿sí? Entonces el Object ID termina siendo un identificador. Si quieren mirarlo como un puntero en la memoria, mírenlo como un puntero en la memoria, no importa. Es un ID de ese objeto. En dos máquinas virtuales diferentes, no tiene por qué nil tener el mismo Object ID, pero dentro de esta máquina virtual, nil siempre tiene el mismo Object ID. Sí, alguien está por preguntar algo, ¿o no? ¿No? Los vi tipeando y no sabía si... bien. Acerca de los strings. Bueno, los strings son muy particulares. Ya en los lenguajes más modernos esto se ve en la mayor parte de ellos. No pasa como en C, que teníamos que hacer toda una burocracia para poder concatenar dos strings. Cuando uno trabaja con strings tiene la posibilidad de interpolar o no interpolar. Bueno, la interpolación tiene que ver con reemplazar variables adentro de un string. Esto, digamos, es algo tan usual que hasta lo vemos en la consola de shell de Linux. Entonces, cuando yo la interpolación, incluso acá,
la comilla doble y la comilla simple casi que tienen un significado similar independientemente del lenguaje. A ver, yo sin entrar en Ruby, esto es una consola de Shell, de Bash, yo acá hago un echo y pongo hola. Y como uso comilla simple, no hay interpolación. Pero si yo uso comilla doble y pesos user es mi usuario, que es el que están viendo acá, ¿sí? Lo que van a ver es que ahí devuelve mi usuario, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahora, en Ruby pasa exactamente lo mismo. Lo bueno de Ruby es que no solamente me permite interpolar variables, bueno, también pasa en Shell, porque yo acá podría poner... No, esto era así. 2 por 4. O sea, eso también anda acá. Bueno, pero en Ruby acá lo que tenemos como ejemplito serían estas dos. A ver. Vaya. Ahí está. Sin interpolar e interpolando, fíjense que acá pusimos ja multiplicado por 3. Y acá vemos también qué pasa cuando a un string lo multiplicamos por 3. Simplemente lo repite 3 veces concatenado. Entonces, ahí vemos con interpolación o sin interpolación. Obviamente que esto, si le pongo comilla simple, la interpolación no va a funcionar. Opa. Ah, porque acá me quedó el famoso problema de las comillas. Como pueden ver ahí, me replica el mismo string y no se entiende para que lo... Ahí está. O sea, me devuelve el mismo string, no hace nada. ¿Sí? Y acá abajo lo que tenemos es notación alternativa, justamente por las comillas. Como las comillas terminan siendo un problema a la hora de usar la comilla adentro del string que quiero imprimir o guardar una variable para no andar escapándolas, Ruby lo que ofrece son notaciones alternativas. Entonces tenemos porcentaje Q con minúscula o porcentaje Q con mayúscula. Y podemos usar delimitadores después. O sea, cuando vos pones porcentaje Q, arranca el delimitador y después tenés que usar el mismo delimitador que es el que indica el fin de ese string. Entonces, voy a copiar, usar el copy de acá, que me es más cómodo. Acá lo estamos viendo. Tenemos que hola, así es lo mismo que un string hola. El chao, lo mismo que el string chao. Y la diferencia entre la Q minúscula y la Q mayúscula es que con Q minúscula no interpolo y con Q mayúscula sí interpolo. ¿Sí? Entonces sería lo mismo que la comilla simple o la comilla doble usando el porcentaje Q. Bueno, y después lo que tenemos acá es un here document. Bueno, here document también es algo que funciona en Bash, funciona en PHP, o sea, esto es propio de los lenguajes, no es propio de Ruby. Pero bueno, acá tenemos un here document. Un here document es un string que tiene barra n's, tiene enters en el medio. Entonces acá tenemos un string que usamos este símbolo para indicar dónde termina. O sea, lo que le tenemos que decir es una etiqueta de fin de línea. O de fin de string, si querés, end of string. Entonces acá, si probamos este ejemplo, ¿qué copio? Siempre copio. Por eso puse el... ahí está. Esperen que lo pego de vuelta, si lo ven acá. Puse los iconitos para copiar porque cada vez que copio, el mouse se me va más allá de los límites y copio todas las presentaciones. Cuando pego hago lío en las consolas. Ahí tengo una variable, un string, que como estamos viendo se setea con el end of string, pero ese eos puede ser cualquier palabra, puede ser Pepe. Lo importante es que ese eos se repita al final, abajo del string que estoy poniendo. Si pongo Pepe, abajo tengo que poner Pepe. Y ahí tengo que, esto es un texto de más de una línea que termina aquí, se puede observar que espacios antes de cada línea. Y acá lo que me muestra es esto que está acá, porque lo pasé a mayúscula. Bien. Los símbolos. Bueno, los símbolos son como variables prefijadas con 2 puntos. Cuando digo son como variables no es que funcionan como variables, sino que pareciera una variable por el nombre, o sea, uno le agrega 2 puntos adelante y eso inmediatamente se convierte en un símbolo.
Ahí tenemos ejemplos, 2.action, 2.lineItem, 2 puntos más. Esos símbolos no van a ser necesario que se declaren, y lo que me garantiza Ruby es que son únicos. O sea, una vez que yo creo un símbolo, que pongo 2 puntos, un string, se crea un símbolo que tiene un Object ID que se va a repetir en esta máquina virtual de Ruby de acá hasta que muera esa máquina virtual. Es como crear una constante que tiene un nombre como le estoy dando acá. Vamos a ver que se usa muchísimo con los hashes, pero no es algo que, digamos, por ahí en esta instancia se entienda bien. Lo que tenemos que entender es que en el ejemplo que estamos mostrando acá, el símbolo 1 es distinto al string 1. El símbolo 1 siempre devuelve el mismo Object ID, mientras que el string 1 va a devolver siempre un Object ID diferente por ser un string. Y el string, cada vez que lo referencio, crea un nuevo string que después el garbage collector es como un Pac-Man que viene y se lo come. Bueno, colecciones. Tenemos básicamente dos tipos de colecciones, son los arreglos y los hashes. Realmente Ruby es muy potente a la hora de procesar las colecciones, y es por eso que todo lo que es colecciones tiene una particular sección donde uno analiza el inject, el collect y toda la movida por cómo recorremos esas colecciones con estos iteradores. Tenemos el inject, tenemos el collect, que es lo mismo que el map, tenemos el inject, que es lo mismo que el reduce, tenemos el select, tenemos el detect, que son los mismos métodos que han visto seguramente en Smalltalk. Bueno, acá lo que estamos viendo son distintas formas de definir arreglos. Arriba tenemos un arreglo que tiene 2 strings, hola y chau. Al final uno que tiene todos números, del 1 al 4. Y después lo que tenemos son dos arreglos definidos como arreglos de strings, usando la misma idea que vimos con el porcentaje Q. Pero el porcentaje Q era para definir strings. Acá es para definir arreglos con elementos que son strings y no tener que escribir las comillas. Así de cómoda es la gente de Ruby. Entonces con porcentaje W no se interpola, y cada uno de los elementos de mi arreglo va a ser el string hola, el string chau y el string numeral llave 2 más 2. Ahora, si uso W mayúscula, sí interpolo, al igual que sucede con porcentaje Q mayúscula. Entonces voy a tener el string hola, el string chau y el string 4, que es el resultado de haber calculado la interpolación de 2 más 2. Entonces, si probamos esto aquí, ay, otra vez sí se lió. Acá. ¿Sí? Acá vemos que devuelve 4 y acá vemos que devuelve esto que estamos viendo acá, ¿sí? Bien. Y del lado de la derecha lo que tenemos es un hash. Bueno, los hashes, como les comenté hace un ratito, cambiaron la notación en las versiones 1.8 o anteriores y en las versiones 1.9 o superiores. A partir de la versión 1.8 uno podía definir los hashes como un símbolo de clave con un valor. En este caso es un string, pero uno puede tener, en realidad los hashes pueden tener como clave y como valor objetos. Si el objeto de la clave es un hash, un símbolo, lo que garantizo es que ese símbolo siempre va a ser el mismo objeto. O sea, si me pongo a pensar en términos de eficiencia, muy finito, y miro la memoria, como el símbolo nombre siempre va a ser el mismo, estoy ahorrándome memoria. Si pusiera el string nombre, tendría un objeto diferente para cada clave correspondiente a un hash que use el string nombre. O sea, si tengo un arreglo con 1000 personas, donde guardo las personas como hashes y cada uno de las claves de esas personas es un string nombre, bueno, el costo en RAM de guardar un hash que tiene como clave un string versus un símbolo, tengo un ahorro, en ese caso de 1000 elementos, me estoy ahorrando 999 alocaciones de memoria. Uno ya no piensa en eso, memoria tenemos para hacer dulce de leche. Pero lo cierto es que tiene un impacto el uso de símbolos en los hashes porque se ahorra memoria. Entonces, antes, en las versiones 1.8 o anteriores, teníamos que escribir el símbolo
flechita como un torpedo, como una flecha con un igual y un mayor, y el valor. A partir de la versión 1.9 se hizo un cambio rotundo. Nos ahorramos un byte básicamente, no, 2 bytes. Pero sí, es mucho más cómodo de escribir. No estamos poniendo el símbolo flechita con el string. Simplemente ponemos como un diccionario. Una clave, 2 puntos y el valor. El problema con la notación de abajo es que si queremos que la clave tenga un carácter tipo un guión o cosas por el estilo, nos vamos a ver obligados a usar la notación previa, porque no hay forma de escribir un símbolo que no sea que tenga un guión en el medio, sino es con algo así. Ahora espérenme que lo escribo. Entonces yo quiero escribir hola mundo. No lo entiende porque trata de restar hola menos mundo. Pero esto sí es posible hacerlo así. ¿Sí? Eso es un símbolo. El símbolo hola-mundo. Entonces cuando tengo que escribir un hash de esta forma, porque se me ocurre que la clave tiene que tener un guión, bueno, ahí estoy obligado a usar la notación de arriba. ¿Sí? Todavía sigue siendo válida. Bueno, expresiones regulares. Bueno, expresiones regulares es un concepto que no es de Ruby, es un concepto que es de Perl y que yo desde que doy clases trato de hacer profundo hincapié en que las expresiones regulares a ustedes les puede ahorrar muchísimo tiempo en el desarrollo. ¿Por qué? Porque resuelve una problemática que si no sabes que existen las expresiones regulares, no sé si la puedes solucionar. Porque es muy complicado hacer lo que es una expresión regular. Una expresión regular me permite no solamente, como estamos viendo en este caso, decir si machea un string con una expresión regular, sino además poder capturar valores. Bueno, acá yo no estoy capturando valores, no es el caso. Después hay una sección donde vamos a ver en detalle expresiones regulares, pero para que se den una idea, las expresiones regulares terminan definiendo qué quiero machear. Yo me acostumbré mucho a leerlas y para mí es muy claro lo que está diciendo la primera, y para muchos la primera impresión de la primera línea es ¿qué miércoles está diciendo ahí? Bueno, lo que estamos viendo ahí es una expresión regular. La primera línea es una expresión regular que dice que empiece por, ese es el sombrerito. Después viene una colección. Una colección es lo que está entre corchetes. Las colecciones me definen qué conjuntos de caracteres voy a permitir. Entonces yo estoy diciendo que quiero cualquier string, o sea que esta expresión regular va a mechar con cualquier string que empiece con una letra A o cualquier otra letra desde la A a la Z. El A-Z significa todos los ASCII entre la A y la Z minúscula, o cualquier valor que sea entre la A y la Z mayúscula. Después el más está diciendo de que esa colección se puede repetir una o infinitas veces, es decir, que al menos haya un carácter de esos seguido por cualquier cantidad de esos mismos caracteres y que termine de esa forma. El peso significa que termine, es decir, que acá sería cualquier palabra que no tenga espacio, que no tenga números. Es decir, que si yo me copio esto, opa, eso es lo que no quiero que... Ahí está. Y pruebo eso contra, por ejemplo, un hola mundo. Todo bien. Ahora, si yo le pongo... Esto me devuelve nil. Nil es falso. A pesar de que el 0 es la posición del match. No crean que devolvió false. Devolvió la posición. Acá el 0 no es falso, sino que acá está diciendo true. Entonces, no funciona con esto, ni funciona con esto, porque termina con un espacio. Y si le pongo un número tampoco funciona. Pero si le pongo cualquier cantidad de caracteres, funciona. ¿Sí? Las expresiones regulares son muy útiles para, por ejemplo, decir si un string machea con un email o con una URL o detectar una IP. Entonces acá lo que estamos viendo es, a ver, porque es la posición del primer carácter del match. O sea, el match en el string que yo puse es hola mundo, creo que puse, es el carácter 0. Acá, posición 0.
A ver, si yo le saco esto, yo soy un arriesgado para hacer estas cosas, pero acá puedes ver que mi expresión regular cambió. Entonces, sí, las expresiones regulares se comparan con eso. Pero acá lo que estás viendo es que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 y la posición 6 es donde empieza la expresión regular, ¿ves? Entonces ahí se ve que devolvió 6 y por qué devolvió 6. Y la expresión regular la cambié para que funcione porque le saqué el sombrerito. El sombrerito que era, el sombrerito era que arranque con. Ahora le dije, bueno, no importa con que arranque. No me interesa con que arranque. Me interesa que diga all y seguido por uno o más caracteres. ¿Sí? Las expresiones regulares, en este caso dice, ¿do you like cats? Y pregunta si esto machea con like. Bueno, acá va a retornar la posición del carácter este, con lo cual va a ser true. Entonces, el do you like cats en este caso, lo único que verifica es si tiene like en el medio. Es como buscar el substring. Pero en el caso de abajo, es más interesante verlo, lo que está diciendo es que empiece por y que termine por. Ese significa el caret, el sombrerito y el pesos al final. Y en el medio lo que tenemos es que sea un dígito, el barra D significa que sea un dígito, como en este caso, para no escribir esto con 0-9, lo que podemos hacer, el barra D es una agrupación, un carácter que termina significando dígito. Entonces acá lo que tenemos es un dígito del 0 al 9, seguido, que puede repetirse entre una o tres veces, seguido por un punto. El punto en las expresiones regulares hay que escaparlo, como estamos viendo acá, con barra invertida punto, porque si ponemos punto, el punto en expresiones regulares significa cualquier carácter. Todo esto obviamente que hay que leerlo, esto viene de Perl, las expresiones regulares las introduce Perl, son repotentes y complica mucho la lectura a veces, pero una vez que las lees es muy fácil de leerlo. Entonces acá lo que estamos leyendo es que empiece por un dígito que se puede repetir entre una o tres veces, seguido por un punto, seguido por un dígito que se repite una o tres veces. Bueno, esto está hecho 4 veces, ¿sí? Lo que uno podría decir, si quisiera acortar esta misma expresión regular, es decir que esto que está acá se repite 3 veces más una cuarta, porque lo que estoy diciendo es esto que está acá. Lo podría haber escrito como, si quisiera ahorrar, porque soy pijotero nomás, podría haber puesto hasta ahí y decir que esto, que sería la primera parte, que es 3 veces, se repite 3 veces. Entonces, sí o sí me pide que se repita 3 veces esto que estamos poniendo acá, y después una última vez, que es la cuarta, que la tengo que aislar por el caso del punto. Bueno, obviamente que se vuelve críptica la lectura inicial una vez que uno lo ve, y bueno, pasa como Matrix, que empieza a ver las letritas verdes, no sé cómo decirlo. Acá lo que tienen es un acceso a la explicación en regular y lo que sería, perdón, el libro de Picax, la sección que habla de expresiones regulares, ¿sí? Y acá tenemos Rubular, es una aplicación que me permite jugar y probar acá. Es lo mismo que hice recién con la consola. De hecho, acá abajo tienen algunas explicaciones de qué significan bastantes de los símbolos que uno recién veían que yo usaba, ¿no? Bueno, algo más acerca de Ruby es que aparecen nuevos objetos o clases que representan cosas que por ahí no estábamos acostumbrados a ver. Alguien me parece que escribió, a ver. Ah, bueno, perfecto. Alguien que recomienda ver expresiones regulares. Los rangos son un objeto que tienen también una notación bastante por ahí clara, como ya sabemos lo que es un rango. Se representan como los rangos numéricos que hemos aprendido y nos representan justamente un rango. Un rango es algo que tiene un inicio y un fin y podemos preguntarle cosas. Entonces, acá tenemos una serie de ejemplos de cómo funcionan los rangos. Acá lo que tenemos es un rango
que tiene como límite inferior el 0 y límite superior el 1, límite inferior el 0, límite superior el 10, límite inferior la A, límite superior la Z, y acá límite inferior la A, límite inferior la letra anterior de la Z, ¿sí? No considera la Z, es como un rango abierto a la derecha. O sea, no existe abierto a la izquierda, existe solamente decir abierto a la derecha. Entonces, vamos a ver este ejemplito para ver que tenemos todas las letras de la A hasta la Y. Bien, ahí lo vimos que tenemos todas las letras y no considera la Z. Si yo acá le agrego esto, me agrega la Z. Entonces, lo interesante de esto es que a un rango, si yo no le pongo nada, es un rango. Un objeto que se imprime así de feo. Y a un rango le puedo preguntar cosas, por ejemplo, si un elemento está en el rango. O le puedo pedir que me lo convierta en un arreglo, como hicimos recién, y simplemente lo que me va a devolver es cada uno de los elementos que están en ese arreglo. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando vimos un arreglo, que era este que teníamos hoy, el 0 y el 1, ¿sí? Si le pedimos TUA, me lo discretizan esos dos valores. Pero lo cierto es que, por ejemplo, yo podría preguntarle, a ver, esto sería, y el 0.5 no me devolvió en el arreglo, pero sí está dentro del rango. O sea que en realidad ese rango representa infinitos números. Entre el 0 y el 1 tenemos infinitos números, que eso lo sabemos de matemática, ¿no? Pero cuando me lo convierte en un arreglo me lo discretiza en valores enteros. Bueno, decisiones que se han tomado en las implementaciones de estos métodos, digamos. Pero es interesante que el rango entiende, por ejemplo, este operador, que el triple igual verifica si un valor está en el rango, ¿sí? Entonces acá tenemos más ejemplos donde tenemos si el 5 pertenece al rango, si el 15 pertenece al rango o si el 3.1 pertenece al rango. Y recién lo vimos con el 0.5. Bueno, y expresiones. En Ruby toda expresión retorna un valor. Eso es interesante. Todo retorna un valor. Absolutamente todo. Entonces yo pongo A igual a 1 y eso retornó el 1. O sea, la asignación me retornó lo que asigné. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo es que a A le asignamos el 3,14 y retornó 3,14. Acá tenemos que estado es igual a nil y face es igual al resultado de haber ejecutado este case. Entonces, case, estado, como está en nil, lo que me va a fijarse si el estado es feliz, then devuelve carita feliz. Si triste, devuelve esto. Y si no, devuelve cara de nada. Lo que va a quedar en face es lo que resulta del case, lo último que retorna este case, que sería lo que retorna este else. Entonces, si pruebo este ejemplo, si me fijo que quedó face, quedó con esa carita. A lo que voy es que, fíjense que a una variable le podemos asignar el resultado de un case, porque todo retorna un valor. Bueno, otro concepto más acerca de Ruby es que soporta lambdas, y que son los lambdas. Bueno, ese nombre lambda viene un poco de la programación funcional y también se suele ver hoy en día en otros lenguajes, también aparece en Python. En realidad lo que termina representando es código encapsulado en una variable. Entonces, acá lo que estamos viendo es que tenemos un lambda llamado 1, que vemos que recibe un argumento n, y ese n me lo voy a multiplicar por 2. Hay otro lambda escrito de otra forma, que tiene una flechita que dice que recibe dos argumentos, n y m. Lo que va a hacer es n por 2 más m. Y 3, que es otro lambda que recibe un n o un m, porque si no lo recibe podría venir inicializado en 0. Y lo que va a hacer es n por 2 más m. Entonces, después abajo vemos cómo se invocan los lambda. O sea, yo tengo una variable que tiene un lambda y con call la invoco. Esto abre nuevas posibilidades que también se la ve mucho explotada en lo que es JavaScript, que son los closures. O sea, con los lambda yo puedo encapsular comportamiento que con call lo termino clavando en determinada funcionalidad.
es muy particular cómo se puede explotar una funcionalidad tan pavota como esta en soluciones tan tremendas que después se ven implementaciones grandes. Bueno, solo mostrarles esto acá, ya vamos a oportunamente ver los lambda. Y los bloques que se ven a la derecha es cómo hacer el uso de lo que se ve acá, que es parte del cuerpo del lambda, en otro contexto. Acá lo que estamos viendo es que el bloque es lo que viene después del do, o como se ve abajo, que se puede usar con llaves. Entonces, el 3x que estamos viendo acá, fíjense hablando de expresividad, ¿no? Aquellos que saben inglés, leyendo que al número 3 le están diciendo times, ¿qué interpretarían que hace 3 times? Porque leyéndolo es casi que uno está leyendo inglés. Tres veces, exactamente. 3 veces hace lo que te estoy diciendo. O sea, si leemos en inglés dice 3 times do. O sea, 3 veces hace y después te digo qué hacer. ¿Qué valores toma ahí? Bueno, Juan Ignacio dice i. No, iba tomando los valores del número, ¿no? Cuando decimos 3 times, el valor que toma i como variable, vamos a verlo. Disculpas. No. Toma los valores del 0 hasta el 3. Y la notación de arriba es lo mismo que la notación de abajo. La diferencia entre la de arriba y la notación de abajo es una forma de hacer en la misma línea lo mismo que arriba. Cuando yo quiero hacer en más de una línea, porque no voy a imprimir solamente i, podría haber hecho una ecuación, por ejemplo, i igual a a igual a i por 4 más la raíz cuadrada de lo que se me ocurra. Bueno, cuando tengo que hacer determinadas cosas adentro del bloque, uso do, porque voy a usar más de una línea. Cuando uso todo en una misma línea, puedo usar las llaves y hago todo en la misma. El 3 times lo que digo es que es expresivo a la lectura. O sea, cuando uno lee 3 times do es como leer un for. Por eso decimos abajo rara vez, vamos a ver un for acá. No se suele ver un for donde uno ve i igual 1 o i igual 0 y for o while i sea menor que 3, do tal cosa. Lo podemos hacer así, pero somos tan objetosos y objetosos en Ruby que vamos a tratar de evitar ese tipo de sintaxis. Tenemos un montón de potencial con Ruby para hacer uso de este tipo de expresiones que son más expresivas, y la idea es ser expresivos usando programación orientada a objetos y no notación más procedural. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos que les deberían recordar a Smalltalk. Entonces, lo que estamos viendo acá es que tenemos el select, el map y el reduce. El select, acá lo que están viendo es que tenemos un rango del 1 al 10 y estamos diciendo que seleccione aquellos números que son pares. Después lo que tenemos abajo es que el número del 1 al 10 lo que haga es les calcule a cada uno el doble. Y después abajo lo que estamos haciendo es el reduce, que es lo mismo que el inject. El map de arriba es lo mismo que el collect. Y el reduce, como lo dice su nombre, hace un map reduce, hace una reducción. Va a ir procesando todos los elementos del 1 hasta el 100 y va a ir acumulando sobre sum la sumatoria de todos los números. Hay un montón de cosas que pasan acá que son implícitas, pero por ejemplo, sum, ¿en qué se inicializa? Bueno, sum se inicializa en el primer elemento del arreglo, en este caso en 1 si no me equivoco, y lo que va a ir haciendo es incrementando los valores a medida que va sumando, desde el primer valor hasta el último, y retorna ese mismo sum. N toma el valor de cada uno de los elementos del ¿cómo se llama? De este rango. Entonces, bueno, si lo probamos, ahí está. Tenemos entonces del 1 al 10, seleccionamos los pares. Acá tenemos los pares, ¿sí? Después tenemos el map del 1 al 10, hacemos map de cada elemento n por 2.
Y lo que vemos es que tenemos, bueno, donde tenemos el 1 tenemos el 2, donde tenemos el 2 el 4, donde tenemos el 3 el 6, bueno, el doble de cada uno de los números. Y por último, la sumatoria de los primeros n números naturales, que esto, si no me equivoco, debería ser 100 por 101 y 2, si no me equivoco, era así, o al revés, o 99, no me acuerdo. Ahí está. Esa es la forma de verificar la suma de los primeros números naturales. Bien. Y ahí lo que estamos viendo es la forma alternativa de haber hecho lo mismo. Lo que vimos recién era, vamos de vuelta para atrás. El select está hecho de una forma más expresiva, pero si yo quiero escribir esto mismo de una forma un poco más reducida, puedo hacer, fíjense que cuando yo a cada elemento lo único que le mando es un método, lo que puedo hacer es escribir directamente el método como un símbolo. Lo mismo para el caso de acá, y lo mismo para el caso del reduce. No aplica a el caso del collect. Acá lo que hicimos fue cambiar el map por un collect, que es el equivalente, y el reduce es lo mismo que el inject. Ahora, lo que es interesante de este es que es muy clarita la diferencia con este, de que lo que está haciendo es a cada elemento le aplica el método even, ¿sí? Que lo manda como un símbolo. Después vamos a ver qué significa el ampersand. Eso lo vamos a ver más adelante, porque también hay mucha mística atrás de esto. O uno lo mira y casi que diría, bueno, está bien, me lo está diciendo, será porque es así, porque se le antojó al japonés ese del principio, a Matseta. No, sí y no. O sea, hay una razón de ser de ese ampersand que está diciendo algo y que significa algo. Ya lo vamos a ver qué. Y el reduce, lo mismo. El reduce, en este caso, lo que hace es el símbolo que va a usar y con el cual va a escribir un bloque muy similar a este que estamos viendo acá arriba. Alcanza a componer el símbolo que queremos actuar. Obviamente que hay un montón de cosas implícitas que también las vamos a ver más adelante en la materia. Bloques y archivos. El collect y el map sí son iguales. Lo único que cambian es el nombre. Obviamente que este video, quien lo vean al de YouTube, yo estoy mirando acá un chat y por eso es que no se ven las preguntas. Los que estén viendo el video de la plataforma, no sé si se ve el chat. Por eso es que hago estas aclaraciones. Preguntan en el chat si collect y map son lo mismo. Collect y map son lo mismo, sí. Bien. Bueno, bloques y archivos. Bueno, bloques y archivos. La idea de mostrar un poquito también cómo se trabaja con los archivos y cómo se procesan las líneas de un archivo usando bloques también. Como vimos, el bloque apareció recién en el collect, en el reduce. También lo habíamos visto en el 3x, donde teníamos un bloque. Acá lo estamos viendo es cómo se relacionan los bloques a los archivos. Bueno, acá lo que hacemos es usamos la clase file, que recibe un método de clase, evidentemente. A la clase file le decimos open. Eso abre un archivo, en este caso es el etc password. Y lo que le estamos diciendo es que para cada línea, por eso el each y el do, lo que me devuelve en line es cada línea, es imprimiría la línea si esa línea machea con root, machea con una expresión regular. Bueno, vamos a probarlo. Si esto anda, voy a usar el copy para no hacer lío. Perfecto. Acá lo que me muestra justamente hay dos líneas que machean. Machea la línea esta y machea la línea esta. ¿Sí? Son dos líneas que machearon. Eso lo podemos verificar con un comando similar que hace lo mismo, que es de este mismo archivo. Debería retornar las dos mismas líneas. Ahí lo vemos. Incluso vemos resaltado en rojo cuáles son las líneas que machean. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver los intérpretes. Bien. Los intérpretes tienen que ver con las máquinas virtuales de Ruby. ¿Pero cómo? ¿Hay más de una máquina virtual de Ruby? Bueno, sí, hay más de una máquina virtual de Ruby. Entonces Ruby como lenguaje tiene muchas implementaciones. La implementación de referencia y la más conocida es la llamada MRI.
¿Qué significa Matzeta Ruby's Interpreter? O sea, la máquina virtual del japonés, si queremos. O Saruby. ¿Por qué? Porque está desarrollada en C. Entonces, o es MRI porque es la máquina virtual de Matzeta, o Saruby. Pero también existen otras implementaciones. ¿Cuáles? Bueno, MRI es la que recién les decía, la de referencia. Podemos entrar a la página directamente desde acá. Como pueden ver, estamos preservando el fondo de la página y los colores y los estilos en nuestras slides. Y esta es la que va marcando un poco el rumbo. Hoy se está hablando de Ruby 3, pero todavía no está estable. La idea es que para fin de año esté disponible. Tenemos las versiones 1.8, que es la que les comentaba que cambió radicalmente hacia la 1.9, y de la 1.9 a la 2 hubieron cambios, algunos de sintaxis. Por ejemplo, se crearon los keyword arguments, se cambiaron algunas cuestiones, pero no hubieron cambios tan drásticos como de la 1.8 a la 1.9. Por ahí después, dentro de la 2, porque hubieron desde la 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, hubieron muchos cambios por ahí en lo que tiene que ver con la eficiencia, sobre todo en el garbage collector. Hay mucha gente trabajando en el garbage collector. Y Ruby 3 va a ser 3 veces más rápido, dice. Así que bueno, están los rubistas, estamos, o están, porque ya no estoy desarrollando tanto en Ruby, esperando ansiosos la llegada de Ruby 3. JRuby. Bueno, JRuby tiene esta página, jruby.org, y es un proyecto bastante activo y es un proyecto que la verdad se usa bastante en producción. ¿Por qué? Porque es la implementación de Ruby sobre la máquina virtual de Java. Y ustedes dirán, pero ¿eso sería más performante que la de C? Bueno, tiene un tema que la máquina de la MRI, tanto la MRI de Ruby como le pasa lo mismo a Python y le pasa lo mismo, me parece que a PHP, tienen una razón por la cual no pueden manejar bien threads y la concurrencia. Acá Juan Pablo está diciendo que sí, map y collect es exactamente lo mismo. De hecho, creo que uno se implementa con el otro o es un alias. Sí, son el mismo método. Bueno, lo que les decía de la máquina virtual de la CRuby, tanto como la máquina virtual de Python y como la máquina virtual de PHP, sobre todo en PHP no se ve nada de thread, pero sí en Python y en Ruby tienen un problema que se llama GIL, que es el Global Interpreter Lock, que es cómo implementan la concurrencia. Hacen una concurrencia que está muy limitada por cómo es esa implementación de la máquina virtual y no es realmente concurrente, entonces no hay concurrencia ni threads, entonces no termina siendo performante. La implementación de Ruby, de la máquina virtual de Java, usa los threads nativos de Java y ahí sí hay concurrencia real. Entonces es muchísimo más performante la JRuby que la MRuby. Tiene algunas diferencias porque obviamente que estando en el entorno de Java hay muchas cosas que funcionan en la MRuby, sobre todo hablando de librerías, que se relacionan a dependencias con cosas compiladas en C que no van a funcionar con JRuby. Pero como JRuby tiene de base la máquina virtual de Java y Java tiene soporte para lo mismo que tiene MRuby, todo lo que se compiló en C, hay generalmente alternativas. Entonces uno cuando plantea el uso de JRuby puede hacer que funcione. De hecho, en la universidad hay un proyecto muy importante que es el que liquida los sueldos de todos nosotros, los docentes, que lo desarrolló Nahuel con Juan Pérez, el famoso Juan Pérez que da sistemas operativos. Y ese sistema es un sistema que, hasta donde yo recuerdo, tiene una parte que corre en MRuby y una parte que corre en JRuby. La parte que corre en JRuby era la parte que más necesidad de concurrencia tiene
y más performance necesita, pero el código es el mismo independientemente o sea, lo comparten las dos máquinas virtuales. Para la parte web se usa MRuby, para la parte Java, digamos, que no tiene interfaz gráfica, si mal no recuerdo, usaba la JRuby. Lo cierto es que es mucho más performante en esto que les decía de la concurrencia. Si uno además quiere usar librerías de Java, podría hacerlo, porque estás adentro de la máquina virtual de Java y dentro de Ruby abrís clases de Java y las usás. Es una cosa medio interesante. Rubinius. Rubinius en realidad es un proyecto que yo diría que o sea, no es una implementación que sigue respetar el estándar de Ruby, que es como nació. Pero fue un experimento inicialmente que trataba de implementar una máquina virtual de Ruby alternativa que justamente extendía todas las limitaciones del MRuby y que justamente se enfocaba en la concurrencia, aunque fue desarrollada en C++. Lo cierto es que hoy Rubinius apunta a una máquina virtual más genérica que implementa entre esos lenguajes Ruby, pero termina siendo más parecido a lo que es GraalVM, o sea, un metalenguaje que entiende n diferentes lenguajes y que se piensa como un lenguaje para la nube, para serverless y ese tipo de cuestiones. Y Truffle Ruby, que este es un producto de Oracle, que es una implementación de extremadamente alta performance, permite correr código en paralelo y el startup de aplicaciones Ruby es muchísimo menor que en la MRuby y en la JRuby. Y justamente este sí usa GraalVM, que es una máquina virtual políglota que entiende varios lenguajes. Son cosas bastante nuevas estas. Por ahí uno dice, ¿lo usaría? Bueno, sí, se está usando. De hecho, uno puede ver un montón de proyectos basados en esto. Lo cierto es que las cosas más estables y que funcionan bien son con la MRuby. Uno los presenta acá para que los conozcan, para que sepan de su existencia y para que los tengan de referencia. Esto fue cambiando bastante en el tiempo. De hecho, hace tiempo yo mencionaba algunos que estaban basados en .NET, como la de ¿cómo se llama? De la JRuby, había una que se basaba en .NET, pero obviamente ese proyecto medio que está caduco, entonces no tiene mucho sentido seguir hablando de eso. Para arrancar, siempre uno arranca con MRuby. Puede ser que hagan cosas con JRuby y si tienen que hacer algo performante, pueden analizar este Truffle Ruby. Medio que les pusimos digamos, presentamos la carta de todas las posibilidades como para que lo conozcan. Nosotros vamos a ver MRuby en la materia. Bueno, ¿cómo trabajar con Ruby? Bueno, esto nosotros lo vamos a dejar para la práctica, nosotros no nos vamos a meter con eso. Lo que sí les puedo decir yo desde la perspectiva así como teórica o más genérica es que uno cuando instala Ruby, como cuando instala Python, como cuando instala PHP, en general uno lo puede instalar bajándose los paquetes de la distribución que usen. Me van a escuchar a mí hablando de Linux. En general yo promuevo el uso de Linux como herramienta de desarrollo desde que arrancan. Creo que lo que primero deberían hacer, porque como desarrolladores van a aprender muchísimo más si se ponen a trabajar con Linux o con Mac que si trabajan en un entorno de Windows. No estoy tirando abajo Windows con esto, digo que se aprende mucho más desde una consola que por ahí con interfaces gráficas, que se resuelve mucho mejor el entorno de desarrollo en Linux que en Windows, por lo menos para lo que es desarrollo de aplicaciones de este estilo. Obviamente si trabajan en .NET, mejor el entorno de .NET seguramente, será Microsoft, pero en este caso no tiene mucho sentido. Las explicaciones que van a ver acá y cuando ven las comunidades que son muy copadas de tanto de JavaScript, de Python, de Ruby, van a ver que las comunidades usan y desarrollan en Linux o en Mac. Para mí Mac es un impedimento económico, me parece por ahí al cohete promover algo así. Por eso me van a escuchar siempre hablando mal de Mac, pero no, obviamente que es o sea, las soluciones que proveen son maravillosas, pero lo cierto es que digamos, lo que está al alcance de por ahí la mayor parte de los
de los que pueden instalarse en sus recursos o máquinas que tienen, pueden llegar a ir por un Linux cualquiera, la distribución que más les guste, y van a ver que la documentación en general de todas estas plataformas de desarrollo tienen una alta adopción a lo que son ambientes Unix, Linux, para ponerlos como de forma genérica. Bueno, lo que les decía es que van a ver que Ruby se puede instalar hablando en términos de Ubuntu o Debian, apt-get install, hablando en términos de CentOS, yum install, y tendría la máquina virtual que viene con el sistema operativo. Pero esa máquina virtual es la que viene con el sistema operativo, no necesariamente es la versión de Ruby que uno quiere usar. Eso pasa con Python, pasa con PHP, pasa con Node, pasa con todos los lenguajes. Como somos desarrolladores y los que desarrollamos generalmente queremos tener la última versión o una versión muy vieja porque el proyecto que nos toca trabajar es una versión vieja, nos es necesario poder cambiar de versión de Ruby. Al menos con cada proyecto tenemos necesidad de cambiar de versión de Ruby. Entonces aparecen herramientas para poder switchear entre versiones de Ruby, versiones de Java, versiones de Node, versiones de Go, versiones de todos los lenguajes. Hay un famoso manejador de con qué versión de ese intérprete o compilador voy a trabajar. Entonces, particularmente en Ruby existen dos herramientas muy conocidas en la calle, que son RVM y RVM. Bueno, RVM es Ruby Version Manager y RVM es Ruby Environment. Esto lo van a ver después en el videito que armó Nahuel. La idea es que ustedes puedan seguir la explicación que él armó para armarse el esquema de trabajo. Si no me equivoco, Nahuel publicó la explicación de esto de RVM, que ahí lo acaba de mencionar, usando Vagrant. Ustedes pueden replicar lo mismo y para hacer esta materia pueden tener Windows y usar Vagrant en una virtual, o pueden instalarse Linux e instalarse Windows en una virtual. Yo, a medida que se van ustedes, no hicimos una encuesta de cómo están ustedes en cuanto a distribuciones o qué usan, ni nada por el estilo. Sí, también, sí, lo mismo. Pero el tema de trabajar con... Docker, a ver chicos, Docker, perdón que por ahí, esto es un preconcepto, pero si bien de hecho yo amo Docker y me parece fantástico, me parece que es introducir una complicación extra. Quien quiere usar Docker porque ya tiene experiencia en Docker lo ve particularmente con nosotros. Yo creo que explicar nosotros Docker para el resto termina siendo una complicación. Digo a nivel genérico. Si quieren usar Docker porque ustedes ya lo manejan y quieren consultar con nosotros, yo particularmente no tengo problema de que usen Docker, pero no quisiera hacer una explicación de cómo usar Docker para trabajar en desarrollo cuando, digamos, tenemos gente que por ahí trabaja en Windows y que no termina siendo por ahí una solución por ahí que cubriría todos los casos. Yo en principio preferiría que, como les decía, aquellos que pueden adentrarse a usar un entorno por consola para lo que es instalar las herramientas, sea con el WSL de Windows, sea con un sistema operativo Linux o lo que sea, manéjense como quieran. Lo que queremos dejar en claro por ahí es que es un buen momento mientras ustedes por ahí no están estudiando, están aprendiendo, para imponerse el aprender un entorno de los que estamos conversando. Docker yo siento de que está buenísimo, lo rebanco, me parece genial, me parece fundamental, de hecho promuevo el uso de Docker, pero acá me parece que introduce una complicación, Santiago. Yo no lo charlamos después con los que quieran verlo y de última lo mostramos, pero por ahí complicamos un poquitito el escenario. Claro, eso es lo que tratamos de mostrar con RVM. A ver, con Docker hay que entender un montón de conceptos de sistemas operativos que están pasando por detrás. Por eso es que yo no quiero confundirlos más. A veces uno que tiene una experiencia bastante importante en sistemas operativos o ya haber programado en Ruby, por ahí te pasa algo en Docker y decís, claro, porque y más o menos sacás el problema. Pero si no estás muy metido en tema, por ahí te terminás metiendo en un tremendo despelote. Por el hecho de que
Docker termina siendo una suerte de virtual y, por ejemplo, si levantás adentro de Docker algún servicio que le pega a localhost, ese localhost adentro del contenedor es el localhost del contenedor y no es del de tu máquina, y ya a priori es muy difícil darse cuenta. Entonces hay algunas cuestiones implícitas que confunden. Por eso es que uno trata de, en esta instancia donde estamos aprendiendo el lenguaje, promover el uso de su propia máquina, o si usan Vagrant, Vagrant o VirtualBox, que lo usen sabiendo que están accediendo a una virtual en la cual conocen todos los recursos de esa máquina. Pero siempre aprovecho para meter la fichita de que traten de mudarse a un entorno basado en Linux o Unix, digamos, como quieran ustedes, porque realmente uno ve que termina siendo más productivo, básicamente. Al principio uno siente que es una curva lenta o difícil de manejar, pero después se dan cuenta que no. Y de hecho es interesante ver encuestas. Las encuestas hablan por sí solas porque es lo que opina la mayor parte de la gente. Hay una encuesta de Stack Overflow del año 2019, la del 2020 todavía se está haciendo, al menos no respondió el mismo volumen de gente. Y ahí está bueno ver qué editor usar, ahí está bueno ver qué sistema operativo usar, qué lenguaje usar. Si uno busca, a ver. Stack Overflow Survey 2019. Bueno, acá está interesante ver algunas cositas. Los lenguajes, acá vemos que Ruby está en la posición 8 según lo que opinó la gente. El lenguaje más que la gente quiere aprender más hoy en día es Rust, pero es un lenguaje por ahí es difícil para muchos de nosotros. Acá, Rust, el que está arriba de todo. Por acá estaría bueno ver los... no me acuerdo dónde está la parte justamente... No sé si habla de... Acá, ambientes de desarrollo. Acá se pueden ver los editores, por ahí cuál elige la gente, que a veces también es un tema de discusión si usar Visual Studio, Notepad++. Bueno. Yo uso el Vim y mucha gente, uno dice, bueno, usás el Vim, pero sí, uso el Vim y fíjate que no estoy tan abajo en la lista. Hay gente que no lo puede entender. Para mí es más cómodo usar el Vim que usar el Visual Studio Code. Pero tiene un poco más que ver con el perfil de las cosas que hago. La teoría que están viendo acá está toda escrita en Vim, por eso tiene algunos errores de ortografía, a pesar de que tengo un corrector ortográfico. Pero bueno, son gustos. Continuamos. Bueno, ya acá arrancamos con la materia en sí. Yo creo que por hoy fue un pantallazo bastante general. Yo diría que arranquemos a partir de acá. Hay mucho todavía para que hagan. Me parece que es más interesante que hoy se concentren en lo que Nahuel publicó, que vean ese video, que puedan empezar a instalarse el ambiente para no seguir, porque además está bueno que ustedes vayan probando cosas a medida que yo les voy explicando. La idea de esta introducción justamente era nivelar. La clase que viene me gustaría arrancar a partir de acá, de Ruby. Empezamos con objetos. Y bueno, a partir de acá pueden ver que mi trabajo quedó documentado acá. Dice conceptos avanzados, ex slide 09, eso no debería estar puesto así. Bueno, la idea sería terminar hoy acá. Que puedan ver el video que les publicó Nahuel y que puedan tener sus ambientes preparados para trabajar. Cortamos acá, nos vemos el martes que viene y digamos el otro jueves van a tener la primera práctica. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, habilita tu micrófono. No. Un solo comentario. Como ya les dije por escrito, tienen publicado los videos, en realidad es un solo video, pero van a ver que tienen una guía en PDF que es el paso a paso y algunas explicaciones de por qué hay que hacer determinadas cosas para poder instalar con RVM la versión de Ruby que quieran o las versiones. Y después tienen dos videos que son el mismo video, ¿sí? Uno está subido dentro de Cátedras para que lo tengan disponible aquellos que tengan que conectarse con una conexión de datos móviles para que no les consuma datos, ya que están liberados los datos entre los dominios.edu.ar. Es el mismo video que está subido a YouTube, para que no consuman datos en caso que lo tengan que abrir desde ahí. Pero si lo quieren ver directamente a YouTube,
lo pueden ver ahí, está con un poco mejor de calidad inclusive. Eso, nada más. Bueno, gracias Nahuel. Y no sé chicos si tienen alguna duda alguno, si no, ya hoy terminaríamos. Bueno, yo voy a ir cortando el video que voy a ir a YouTube, lo voy cortando ahora.